Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues aquí estamos continuando haciendo iglesia con nuestro curso y hoy vamos a tocar el origen del ocultismo. Seguimos con este tema, son temas un poquito fuertes, pero tenemos que desenmascarar y saber exactamente en qué nos podemos meter y las consecuencias que podemos tener a causa de meternos en las prácticas del ocultismo. Y hoy quiero leerle tal como dice aquí el curso porque está muy interesante. Dice entonces el origen del ocultismo. Dice, las religiones antiguas reunían sus raíces en el ocultismo. Dice, estas religiones se llamaban religiones misteriosas, así les llamaban, debido a que los ritos secretos se llevaban a cabo cuando la gente se iniciaba. Se cree, fíjese bien, que Babilonia fue el lugar donde nacieron estas religiones y sus tradiciones. La Biblia describe la existencia de esta clase de religión en los últimos tiempos. Dice, un misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Eso dice Apocalipsis 17:5. Es decir, dice que Babilonia era la madre, dice aquí, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y acuérdese que Deuteronomio 28 nos dice que es abominación quien practica tales cosas. Entonces, cuando practicamos o se practica la brujería, es abominación para el Señor. Entonces, se cree que en Babilonia fue donde empezó todas estas religiones de ocultismo y vamos a meternos en esto. Las prácticas del ocultismo caben muy bien en esa descripción. El nombre oculto significa aquello que está escondido. El hombre ha descubierto secretos escondidos por medio de los cuales han abierto las puertas del mundo del ocultismo. Estos secretos son los misterios de Babilonia. Ahora, Dios provocó la destrucción completa de la antigua Babilonia, eso está en Jeremías capítulo 50, si usted lo quiere leer, y la contraparte espiritual de Babilonia, los últimos tiempos le espera lo mismo, donde dice Apocalipsis 19:2, y quiero leérselo. Dice la CIA, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, es decir, a la Babilonia, que ha corrompido la tierra por su fornicación y ha vengado a la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí está hablando otra vez de la Babilonia, es decir, Dios va a destruirla. Eso es algo que está profetizado por Jesucristo, por la Biblia, allí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 2. Y luego quiero leerle esto. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Vamos a leer esto, que está muy interesante. Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, es decir, contra la Babilonia, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Dice, y me llevó el espíritu del desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 7 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y esto está en Apocalipsis capítulo 17, del 1 al 5, y se lo voy a repetir otra vez. Dice, entonces vino uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Es decir, aquí vuelve Dios a decirnos, hay un juicio y esta Babilonia. Entonces se cree que Babilonia es la raíz de todo el ocultismo. Y vamos a meternos un poquito en eso porque saqué un estudio muy interesante y quiero comentárselo porque de esto habla precisamente la famosa Babel o Torre de Babel o como usted le quiere llamar. Bien, fíjese, hoy en día tenemos barreras babilónicas. Es decir,
La Torre de Babel, o Babel, el nombre de Babel, es algo que se fundó por los hombres y todavía al día de hoy tenemos barreras babilónicas y vamos a estudiar un poquito esto. Mire, la mayoría de los líderes cristianos de la época moderna no saben que los eventos que acontecieron hace 5.000 años, hace 5.000 años estamos hablando de Babilonia, están influenciando en sus valores y acciones el día de hoy. Sí, sigue afectándonos, aunque usted no lo crea, y vamos a desarrollar este tema. La influencia babilónica todavía sigue teniendo sus efectos en nosotros por medio de sustituir sus agendas por humanísticas, centralísticas y marxistas. Y vas a decir, ¿y qué quiere decir marxistas? Bueno, una persona marxista es una persona con una imagen muy elevada de uno mismo. Si se creen la última Coca-Cola en el desierto del Sahara. Eso es lo que es. Necesita que le den admiración, como el diablo. Creer que los demás son inferiores a ellos. Y no tener ninguna empatía con las personas en cual se rodea. Eso es lo que es una persona marxista. Esta ha sustituido por lo que Dios ha establecido y ordenado. Esto nos está robando el verdadero propósito que Dios tiene para su creación. Y vamos a ver el trasfondo de Babel. Dice, fíjese, vamos a leer Génesis capítulo 9, versículo 1. En Génesis capítulo 9, versículo 1, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Versículo 1 dice aquí. Aquí vamos a ver lo que es la Torre de Babel, cómo inició la Torre de Babel. Entonces, dijo, bendijo Dios a Noé y sus hijos y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenar la tierra. Esa es una orden que Dios le dio a los hijos de Noé. Y bueno, tenía un propósito mundial para toda la tierra, que era multiplicarse y expandirse por toda la tierra. Ese era el propósito de Dios con los hijos de Noé. Y en el versículo 7 nos dice lo mismo. Aquí en Génesis 9, 7 nos dice, vosotros fructificar y multiplicaos, procrear abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Estos son órdenes de Dios cuando le dijo a Noé después de que pasó el diluvio y salen de la barca. Entonces le dice, ¿saben qué? Ahora sí, multiplíquense y llenen y pueblan toda la tierra. Ok, el propósito de Dios para los seres vivientes después del diluvio era fructificar y multiplicados por toda la tierra. Y luego entra el pecado y la desobediencia en esta familia. Miren nada más. En Génesis capítulo 10, dice capítulo 1, capítulo 10, entran los hijos de Noé, versículo 1. Dice, y estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sam, Cam y Jafet. Entonces, aquí la Biblia nos enseña que Sem y Jafet fueron bendecidos por su padre. Pero Cam y su descendencia, los cananitas, fueron maldecidos. ¡Ah, chihuahua! Dices, ¿pero por qué? Si eran hermanos, un mismo papá, una misma mamá, ¿qué ondas? Bueno, en Génesis 9 vamos a ver un hecho que pasó aquí en la historia de la Biblia. En el versículo 22 dice lo siguiente. Y Cam, Génesis 9:22, y Cam, padre de Canaán. Canaán, ¿sabe qué era? La tierra prometida que Dios le había dado a Moisés. Ese era Canaán. Los hijos de Cam. Una tierra donde, vamos a ver aquí cómo está. Y el padre de Canaán vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y teniendo sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Aquí los eruditos de la Biblia, los que saben más que todos, ¿no? Creen, los estudiosos dicen que
que fue un acto sexual cometido de Cam hacia su padre. Entonces, por eso, cuando se despertó Noé de su embriaguez, maldijo a Cam. Y ahí sigue toda la historia. Es una historia increíble. Miren lo que dice. Entonces, y luego el primer hijo de Cam fue Cus, C-U-S. Y Cus engendró a Nimrod. No se le olvide este nombre, Nimrod. Dice Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Génesis capítulo 10, del 8 al 12. Dice lo siguiente. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimo, vigoroso cazador delante del Señor. Bien. Y luego dice, versículo 10. Este fue el comienzo de su reino Babel. Ah, caray. Entonces Babilonia y Babel, Nimrod empezó a construir la gran Babilonia. Un nieto de Cam. ¿Y sabe qué quiere decir poderoso en el latín? Poderoso significa un guerrero poderoso, tirano. Era el cazador de hombres, a quien esclavizaba y sometía despóticamente. Era un hombre que codiciaba el poder para el dominio de los demás. Y así fue como en el versículo 10 dice que así empezó Nimrod la construcción de Babel. Ahora, Babel fue el resultado de la generación de los camitas, es decir, descendientes de Cam, bajo el liderazgo de Nimrod, quienes trajeron un sistema de religión falso al mundo. Nimrod se movió bajo la inspiración satánica y demoníaca para producir tal sustituto tal sustituto de lo que era algo real. Es decir, él introdujo religiones falsas para detener el propósito de Dios que le había dado a Noé. Bien, y dice, ¿y cuál era la religión de Babel? Aquí vamos a ver todo esto. Dice, ¿cómo reconocer y cómo poder tratar con ella a fin de que podamos romper la barrera babilónica en nuestra iglesia y en nuestra vida? Y ahí le va, está cañón. Babel impide el propósito de Dios. ¿Qué fue lo que hizo para convertir en el gran impedimento del propósito de Dios? Bueno, primero, mire la voluntad de Dios. Ya vimos en Génesis 9:1. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esa fue la voluntad de Dios. Pero fíjese, Babel fue la influencia de Nimrod, se insertó dentro del propósito divino para neutralizar lo que Dios había propuesto. En el capítulo 11 de Génesis, vamos a ver esta historia rapidísima, del 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, es decir, un mismo idioma. Segundo, verso 2. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí, versículo 3, y se dijeron unos con otros, vamos, fíjate cómo dice, vamos y hagamos, fíjese esa palabra, ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4. Fíjese lo que dijeron Nimrod y su gente. Vamos y edificamos. Que edifiquen. Vamos a edificar. Una ciudad de la torre y vamos a edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es decir, la idea de Nimrod y de esa gente que tenía a su cargo
Dice, vamos y hagamos. Es decir, era la obra del hombre, lo que ellos querían hacer, totalmente fuera de la voluntad de Dios. De eso se trata Babel. Y aquí vamos a empezar para que vean todo lo que ha afectado y sigue afectando, y usted se va a dar cuenta. Bien. Pero Dios quería que su pueblo se esparciera por todas partes, que fuera fructífero y que se multiplicara y llenara toda la tierra. Babel existió para impedir tal propósito. Ellos empezaron a edificar la torre por si acaso eran esparcidos y así podían impedir que tal cosa sucediera. ¿Y cuáles fueron los principios de Babel? Bueno, el primer principio es Génesis 11:3. Dice, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. La iniciativa humana, fuera de la voluntad de Dios, en contradicción a la misma, se elevó a lo más alto y decir, mira, Dios dice que se multiplique, ¿sabes qué? No. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos. Y vamos a coser, hagamos, y vamos a coser ladrillo y vamos a hacer todo esto y brea para hacer una torre, para llegar al cielo. Eso es lo que ellos hicieron. Querían llegar a Dios por sus propios medios. Dije, fíjese, el gran contraste de Cristo. Dice, a Mateo, acompáñenme a Mateo 16. En Mateo 16, versículo 17 y 18, miren lo que nos dice Jesús. Dice Mateo 16, 17 y 18. Dice lo siguiente, déjenme llegar aquí, Mateo 16, versículo 17. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y qué dijo Nimrod y toda su gente? Hagamos una torre para llegar al cielo. Esa es la gran diferencia, el gran contraste del ser humano, de hacer las cosas a su manera, y Dios había dispuesto desde un principio, ahí en Génesis, que se multiplicaran y que juzgaran y que se llenaran toda la tierra. Pero Jesús dice lo siguiente, y no solamente ahí, mire, Mateo 28 también nos da otra referencia del contraste de Cristo sobre la iglesia, el mandamiento de la iglesia, no el babilónico. En el capítulo 28, versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está diciendo Jesús. Luego dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Lo mismo que dijo Jesús a Noé y a sus 3 hijos. Multiplíquese y llenen toda la tierra. Dice, y bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué contraste con Nimrod y toda la gente que le seguía a esto. Me tuve que ser mucha gente. Imagínense para construir esta torre de Babel. ¿Cuánta gente se necesitó para poder hacer una torre que ahorita la vamos a describir? Increíble. Bueno, Babel, Nimrod fue el fundador de la gran Babilonia, madre de las rameras. Eso es lo que estoy tratando de enseñarle como una historia real para que usted sepa que todavía en estos tiempos, después de 5,000 años que pasó esto, sigo influenciando hasta el día de hoy. Es increíble. Bien, nota, la iniciativa humana se levanta contra el propósito de Dios. Y aquí hay 2 disyuntivas con esta nota que acabo de dar. Mira, la iniciativa humana se levanta en contra del propósito de Dios. Entonces la primera dice, la iniciativa divina completa el propósito de Dios. La declaración de Babel, hagámonos, es yo voy a hacer lo que yo quiero. Esas son las 2 disyuntivas. Y la pregunta, ¿cuál toma usted? ¿Lo hace a su manera o lo hace a la manera de Dios?
Aquí la enseñanza de todo esto es que mucha gente el día de hoy hace lo que quiere, hace y levanta cosas, obras que ni siquiera Dios quiere levantar. Y lo hacen a sus propios esfuerzos. En cambio, Dios es el que edifica la casa. Él es el que hace la obra. Dice Él ahí en Filipenses que la buena obra que Él empieza, la termina. Entonces, fíjese qué contrastes con Babel, con Nimrod. Totalmente opuesto, satánico totalmente. Bien, vamos a seguir. El hagámoslo es su propia iniciativa del hombre, que conduce a torres de Babel modernas en el día de hoy. Fíjese, edificaré conduce a la evangelización mundial. Increíble. Y el segundo lugar, Génesis 4, déjame leerle, Génesis capítulo 11, versículo 4. Dice lo siguiente, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre. Entonces, esa es la edificación de una ciudad. Vamos a hacer eso. Bueno, y hagámoslo. Como Rimón, y yo lo haré, o edificaré como Jesús, quien es el que edifica. Es decir, aquí tenemos el contraste de Mateo 16, 18, que acabamos de leer. Entonces, hagámoslos como Rimbo, es decir, usted quiere ser como Rimbo, usted quiere hacer las cosas a su manera, pues está bien, que Dios me lo bendiga. Pero si nosotros queremos cumplir un propósito de Dios, tenemos que agarrarnos de Dios, conforme a lo que Él está establecido. Que Él va a edificar, ir por todo el mundo, es el mismo propósito, y compartir el Evangelio a la gente y bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que el Padre quiere hasta el día de hoy. Siempre ha sido su corazón. Por eso, Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, no nomás a Israel, al mundo, porque Él es el creador del mundo. De toda persona que existe, Él es el creador. Dice, de tal manera amó a Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el gran contraste con la gran Babilonia, con Nimrod, que fue el fundador de esta gran ramera, como dice la Escritura en Apocalipsis 17. Entonces vemos cómo todavía el día de hoy, y ahorita vamos a ver unas cosas de muchos líderes que usted se los va a identificar inmediatamente, cómo siguen haciendo sus cosas. Entonces, ¿sabía usted que Jesús es el maestro de obras? La obra que Él empieza, Él la termina. Eso es algo que Él tiene, que eso me encanta de Él. No nos deja medias. Sigue tratando con nosotros y sigue tratando nuestro corazón, ¿verdad? El asunto babilónico se localizará en un lugar específicamente, será enfocado hacia un lugar, hacia ellos mismos. Ese es el efecto babilónico. Quieren reconocimiento, quiere que lo vean todas las televisiones del mundo como el gran mediador. Hay palota. Esa es la gente narcisista, para que usted sepa. Bueno, esto suena como muchos pastores o líderes en las naciones occidentales. Vaya a la India, imagínense. Yo no he ido allá, pero me han platicado gente que ha ido allá, cómo es la gente, cómo son los líderes religiosos de allá, exactamente babilónicos. Y muchos más, no vamos a meternos en eso. Fíjese, muchos de ellos son Nimrods de los tiempos modernos, arrogantes en sus ambiciones y en sus egos. Edifican sus propios planes y con sus voluntades contra el propósito de Dios, que es hacia la evangelización mundial del Evangelio. En contraste con Dios, ir por todo el mundo llenando el Evangelio del reino. Ese es nuestro trabajo el día de Dios. Y el propósito de Dios es ir por todo el mundo. En contraste de Babel, edificaré una torre. Y el espíritu babilónico es edificar hacia arriba. Miren, aquí vamos a entrar a esto. La torre de Babel se llamaba Siwarat, que significa un memorial. Ahí mismo Génesis 4 querían llegar al cielo por sus obras.
vamos a edificar y vamos a aventarnos y vamos a construir un edificio que llegue hasta el cielo. Fíjense cómo querían hacer ellos. Querían hacer su idea quitando el propósito. ¿Cuánta gente no arrastraron para levantar esa torre? Porque Dios le había dado a los primeros pobladores, Sam, Jeb y Jafet y Cam, que su lugar en la tierra se multiplicara y llenara en la tierra. Pero entró el pecado con Cam. Entonces Cam pues se va y funda lo que es los cananitas, que es la tierra prometida, y allí cometen pecado y total, se hace un relajo y vienen las generaciones maldecidas por un padre, y entonces mira hasta dónde está llegando. Involucró tanta gente del propósito de Dios, porque ellos quisieron hacer la obra para llegar a Dios con sus manos, por sus buenas ondas, por obras y todo eso. La Escritura nos dice en Romanos que no es por obras para que nadie se gloríe delante de Dios. Es por la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Pero todavía hay Nimbros. Y fíjese nada más, ahí le va. La Torre de Babel, o Siraguat que le llaman, Siguarat significa memorial, tenía 600 pisos de altura. Imagínense. Yo me puse a pensar la arquitectura de esa torre para esos tiempos, hace 5,000 años, mis amados. No tenemos arquitectos ahorita muy chidos que tenemos aquí. Ahí en la Conga tenemos arquitectos bien chidos. No. Y grúas y un chorro de cosas para hacer. No, aquí a puro pulso. Imagínense nada más cuántos metros tendría esta torre. Y la edificaron. La cosa es que la edificaron. Bueno, a tal punto que querían llegar al cielo por sus propias obras, no tomando a Dios en cuenta. Hey, ya llegué abriendo la puerta ya a Dios, ya le toqué a su morada. ¿Y quién es? No, pues aquí somos Nimrod y toda la raza. Eso es lo que querían hacer para entrar al cielo. Sí, a ellos no les interesaba seguir el propósito de Dios. Dios se había dado desde Éxodo, había dado los mandamientos al Señor. Ellos estaban antes de los mandamientos. Pero con todo y eso, ellos querían en ese tiempo, fíjate, 5,000 años antes, ellos ya querían entrar al cielo sin tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Pero Dios desde un principio de Adán y Eva les dio órdenes. Y lo mismo está pasando con Noé después de que murió toda la tierra por el diluvio. Solamente se salvó 8 personas, que era la familia de Noé. Y mire hasta dónde está llegando todo esto. Y Dios le dio instrucciones allí en Génesis capítulo 9. Multiplicaos, sojuzgar la tierra y multiplicaos y llenar toda la tierra. Pues ¿cuál? Pues ¿cuál? Bueno, fíjese bien, nota. No hubo catedrales, porque de eso estamos hablando, de edificios muy grandes, o templos hasta la época del emperador Constantino. 4 siglos después de Cristo. Esa época se convirtió, bueno, esos santuarios tan grandes se convirtieron en templos paganos, en catedrales, introduciendo las vanidades de Nimrod. La influencia de este emperador, Constantino, trajo como resultado los 1000 años de apostasía que habla, oscurantismo que habla la Biblia, de la edad oscura, para que me entiendan. Nimrod lo que hizo fue tomar el lugar de Dios. El Nimrod demandaba ofrendas de adoración. Cada año adoraban y quemaban incienso a ese Dios, a Nimrod, cada año, y era costosísimo. Aparentemente lo que nos dice aquí la Biblia, cantidades fuertes de este tipo de material para adorar. Estaban adorando a los demonios, no adoraban al Señor. Y cada año hacían todo eso, quemaban incienso en la cúspide de Siraguat, cada año en la Torre de Babel. Totalmente diabólico. Bien, en contraste con Mateo 26:7, que ya
que ya donde dice que una mujer trajo un frasco de alabanza, el más costoso que tenía, y lo derramó en los pies de Jesús. Fíjense qué contraste. Una mujer derramando a Jesús lo más caro de su vida, todo lo que tenía, lo derramó a un perfume agradable al Señor. Y este cuate adoraba a los demonios porque para él ese era su Dios. Bien, Nimrod se proclamaba a sí mismo emperador y Dios de Babel. Así se proclamaba Nimrod. Se convirtió en la primera deidad política en el mundo. Nimrod. Fíjense lo que estoy. La primera deidad política en el mundo. Él fue quien inició el sistema de emperador deíficos. Ahorita voy a explicar qué quisiera eso. Tal como está en Japón, a quienes se le adora y venera como si fuera Dios. La palabra deíficos, está relacionado como Dios, perteneciente a Dios, es divinidad, ensalzar y exaltar. Pues vea usted Japón, le voy a poner más ejemplo, y vaya a India y a otros países occidentales donde veneran, se hacen pasar casi por Dios, es una casi deidad. Eso les recuerda algo, ¿verdad? Bueno, ese es el sistema babilónico, que son personas que quieren todos los reflectores y tienen catedrales inmensas para llamar la atención. Pero no termina ahí. Ahí le va. Dice, tercer lugar, hagamos su nombre, Génesis 4:11. Fíjate, por si fuéramos esparcidos. Esto es denominacionalismo, sectarismo saturado, arrogancia de la peor clase. El denominacionalismo fue encontrado en los discípulos de Jesús. Mire, vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Gracias, esta Biblia se abre solita, pues eso me encanta. 49, dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Ahí está. Sí, ay no, yo nomás soy. No, nomás con Jesús, ¿no? Jesús les dijo una respuesta. Oye, entonces Jesús, fíjate lo que contesta en el 50, dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús rompió este tipo de denominal. Que no, es que nomás los que estamos con Jesús son los que podemos, pero aquí la historia de la Biblia nos dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros, no está con nosotros. Ese es un ser denominacional. Ahora, el ser denominacional no está mal, ¿verdad? Sino, fíjese lo que está mal en esto, es el orgullo, la arrogancia, el creerse selecto, el exclusivo, el sectarismo. Es decir, un seguidor de Cristo no debe tener esto. El mismo Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12 dice, es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de esto. Sí, era otro denominacionalismo, que es que yo soy hijo de Pablo, yo soy hijo de Juan, yo soy hijo de Juanita, y deja aprovechando el viaje. Igual con nosotros ahorita. Yo de repente escucho, no, es que me llevó a los pies de Cristo Juan Camaney. Yo soy de Juan Camaney. No, a mí Juan Pérez me llevó y yo soy de Juan Camaney. Deja explicarle esto, mis amados. Todos los que somos ovejas o son ovejas y comparten el Evangelio, esas son las que se reproducen, las ovejas. Y las ovejas le pertenecen al pastor. Entonces, en esta pandemia, gracias a Dios, me ha entregado almas nuevas para Cristo. Y esas serán mis hijos espirituales, sí, estoy de acuerdo en eso, pero le pertenecen al pastor, porque el que pastorea es el pastor. Y así usted también. No, es que yo soy hijo de fulanito y ellos me recibieron a Cristo. Sí, está bien, tu padre espiritual, tu madre espiritual, pero tu pastor es donde te congregas y las ovejas le pertenecen al pastor. Bueno, ahí se lo dejo nada más como un verbario cultural, ¿verdad? Entonces, un seguidor de Cristo no debe tener este tipo de cosas. Y vamos a continuar con lo que es el ocultismo, la siguiente reunión, si Dios nos la permite. Que Dios me los bendiga, que pase una excelente tarde y muchísimas gracias. Hasta luego.